Bienvenidos, buenas tardes, primero a todos, a este conversatorio virtual que dimos en llamar Reflexiones en tiempos de pandemia, la materialidad de la escuela y el trabajo de enseñar. La idea es empezar con una brevísima introducción para presentarnos y dar algunas pautas, digamos, para estructurar este conversatorio, incluso algunas cuestiones técnicas. Bueno, ya vemos que hay más de 50 personas, así que un poco para organizarnos, voy a empezar por ahí, por la cuestión un poco más tediosa y técnica, que tiene que ver un poco con lo que decía la voz que estaban escuchando, que es la de Erwin Luchenberg, que está ayudándonos a poner en pie todo este conversatorio. Entonces les pedimos que por favor sí permanezcan con el audio y el video cerrado para una mejor comunicación, digamos, y sobre todo para la grabación que estamos haciendo. En caso de que estén conectados desde la computadora, les recomendamos que configuren en modo automático la reunión. Esto lo van a ver en los tres puntitos que aparecen en el celular. Entonces con eso van a podernos ver la cara a todos, digamos. Si están desde la computadora es algo que ya está automático. Y bueno, al finalizar la exposición de cada dilema va a haber un espacio para preguntas. Ahí les pedimos que quienes quieran participar nos manden por el chat un mensaje y ahí habilitamos el micrófono nada, para poder dialogar. Les pedimos que las intervenciones sean lo más concretas y precisas, así podemos dar la palabra a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, ahora sí vuelvo un poco al comienzo, digamos, de este conversatorio, ¿no? Primero presentarnos muy brevemente. Nosotros somos un grupo de investigación de reciente conformación, cuyo proyecto se denomina, el nombre es un poco largo, pero bueno, nos parecía que estaba bueno también poder decirlo, que se llama Conflictividad y Estrategias de Convivencia en Escuelas Secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un análisis sobre sus vinculaciones con las situaciones de enseñanza y aprendizaje en el espacio público desde la sociología de la educación. Bueno, somos un equipo interdisciplinario. Mi nombre es Pablo Di Napoli, soy sociólogo y quien dirige actualmente este proyecto. También vamos a contar con la participación de Andrea Iglesias, que es historiadora y pedagoga, Verónica Silva, que es psicóloga, Natalia Levi, que es pedagoga, y en este caso no pudo estar Sebastián García, que también forma parte del equipo, otro pedagogo. Bueno, y todos nosotros hoy estamos atravesando la pandemia, entre tantas otras cosas, dando muchas clases virtuales, en distintos niveles, en el nivel secundario, en el nivel superior no universitario, principalmente en profesorados, y en nivel de grado en universidades y también en posgrado, ¿no? Y bueno, una de las cosas es que este proyecto tiene sede de trabajo, o sea, nuestra sede institucional es el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, nuestro querido ICE, de la Facultad de Filosofía y Letras, y justamente desde el instituto surgió la iniciativa, ¿no?, de invitar a todos quienes formamos parte del instituto a pensar este contexto como educadores, como profesionales de la educación, ¿no? Y nosotros en simultáneo nos venimos juntando una vez por mes en el equipo, las últimas dos reuniones estuvieron atravesadas un poco por justamente este contexto que estábamos viviendo. Entonces empezamos a partir de la invitación de Elise, empezamos a pensar, bueno, cómo podíamos, digamos, ampliar estos charlas, debates que veníamos teniendo sobre nuestros temas de investigación, digamos, y este contexto. Y es así como, bueno, porque no estamos nada agotados de dar clases virtuales, se nos ocurrió hacer este conversatorio virtual, ¿no? Planteando dos dilemas a modo de disparadores, digamos, de este conversatorio, de este diálogo virtual. Esos dos dilemas son, por un lado, cómo se reconfigure, digamos, la convivencia espaciotemporal de la escuela y el hogar en estos tiempos, y por otro lado, qué implica virtualizar las clases y sostener el vínculo, ¿no?, en esta modalidad.
Eso es un poco las dos preguntas disparadores y es como vamos a dividir el conversatorio, por eso les decíamos que en el medio vamos a tener espacio también para preguntas y dialogar. Bien, bueno, las cuestiones técnicas las hablé al comienzo, así que si les parece, podemos empezar. No sé no sé si se incorporó nueva gente, pero le damos la bienvenida a la nueva gente que se haya sumado. Bueno, a ver, casualmente me toca empezar a mí en esta primera parte, así que estamos como pegados. Ya van a escuchar otras voces. Pero bueno, en esta primera pregunta que nos hacemos es cómo se reconfigura este espacio y este tiempo, ¿no? Y esta convivencia entre la escuela y el hogar en tiempos de coronavirus, ¿no? Y una de las cosas que vemos es que hay un continuum, ¿no? Temporal. Es algo como que estamos sintiendo, ¿no? Como que cuesta diferenciar todo lo que es, a ver, los días de semana de los fines de semana. La entrada y la salida de la escuela, ¿no? Entonces, acá es cuando pensamos y decimos, bueno, hay o sea, se trastocaron, digamos, lo que es el vínculo entre la escuela y el hogar en este contexto. A ver, sabemos que el tiempo de la escuela no solo marca la temporalidad escolar, sino que marca la temporalidad familiar, laboral, de ocio, y marca muy fuerte las biografías, ¿no? De niñas y jóvenes que asisten a las escuelas. Desde ya que digamos, esta marca biográfica es bien diferencial en función de la clase social, el género y el origen étnico, ¿no? No es lo mismo jóvenes estudiantes o niños que asisten a doble escolaridad, ¿no? Que hacen actividades extracurriculares varias, o otros niños que luego de la escuela tienen que ir a trabajar, se tienen que hacer cargo de ciertas tareas domésticas porque hay una desigualdad en esa distribución de tareas. O tienen que hacerse cargo de la economía familiar, ¿no? Esto es algo que vimos muy claro en las escuelas de secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el año pasado hicimos trabajo de campo en el equipo y pudimos ver esta cuestión que Gonzalo Sarabí describe como la escuela total y la escuela acotada, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que queríamos un poco dialogar es como, ¿qué pasa con la clausura de los edificios? O sea, la escuela sigue presente, sigue funcionando, pero está la clausura de los edificios escolares, ¿no? Y esto tocó muchos ritmos, ¿no? De todo tipo. Entonces, a ver, hay dos pilares, digamos, fundamentales del cronosistema escolar, si queremos, que son el tiempo y el espacio, digamos, la arquitectura escolar y el calendario escolar. Y estos dos ejes que venían en tensión desde ya, ¿no? Desbordados, ya hace tiempo, hace décadas, hoy se trastocaron fuertemente, sobre todo desapareció lo que es la arquitectura escolar, en principio, ¿no? Entonces, si bien antes venían en tensión, antes estaba el aula rebasada, pero estaban los tiempos de los recreos, se podían tocar y delimitar, esto que decíamos, ¿no? Eran un determinado hecho. Hoy eso desapareció. Y ese borramiento habla también de esta continuidad temporal y cómo en la cuestión tiempo-espacio pasó a haber una supremacía de lo temporal del tiempo sobre el espacio. E incluso para dar continuidad pedagógica, eh, y hubo que pensar, y sobre todo esto lo tienen que pensar las familias que pueden, cómo reconstruir, gerenciar esta temporalidad escolar en una nueva arquitectura, que es la arquitectura más hogareña, digamos, ¿no? Sabiendo incluso que a veces cuando hablamos de continuidad pedagógica o la focalización aparece sobre los contenidos curriculares, cuando sabemos que hay muchas cosas, que en la escuela suceden muchas cosas más, ¿no? Entonces acá es como que hay, o sea, una mayor, podríamos decir, cierta alineación, una alineación por la cual nos sentimos mucho más cansados, digamos, sin salir de nuestras casas, docentes, estudiantes, y estamos como más docentes, estudiantes, padres, abuelos, digamos, ¿no? Entonces, hoy a las familias
se les reclama y son responsables de garantizar, digamos, esa temporalidad escolar, construir espacialmente esa temporalidad escolar, digamos, ¿no? A ver, la cuestión del apoyo familiar es siempre la escuela lo solicitó, digamos, pero hoy se ve como exacerbado esta cuestión. Entonces nos preguntábamos qué pasaba en determinadas casas donde esto no se podía dar, ya sea porque los padres tienen que seguir trabajando y no pueden tener el privilegio como de encuarentenarse, o porque tienen que hacer largas colas para ir a buscar los bolsones de comida, porque no haya un espacio, un silencio, una mesa, una silla, una computadora, un libro, ¿no? O porque no se sientan con los saberes suficientes, ¿no? Para poder ayudar a sus propios hijos, ¿no? Entonces acá una de las cosas que queríamos destacar es la cuestión de, bueno, la escuela, esa escuela que se dice que reproduce determinadas desigualdades o consolida, vamos a decir, no solo consolida, sino que es un espacio, sobre todo ahora que no está esta ausencia física, para combatir esas desigualdades e incluso para minorarlas, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo ir que no ir a la escuela, ¿no? Entonces, una de las cosas que queríamos reflexionar brevemente es un video que estuvo circulando de Gente Rota. No sé si estuvieron viendo esos audios animados, bueno, donde se ven algunas cuestiones. No sé si tenemos ese audio o ese video para reproducirlo. Pero si no, lo que aparece ahí es la preocupación de los padres que sí pueden destinar tiempo para poder ocuparse. Es interesante acá la estrategia que piensa la madre para construir esta temporalidad escolar, que se parece mucho a el formato escolar clásico, digamos, ¿no? No, boluda, eso es lo que yo dije en principio. La cantidad de cosas que nos mandaron para hacer. Ellos no lo hacen en un día escolar. Que no jodan. Son unas conchudas. A ver, ¿me van a dar parte de su sueldo? Ay, estoy sacadísima, boluda. No, mañana ya tengo la estrategia, ya lo pensé. Va a ser lo mismo que el horario del colegio. A la 1 nos sentamos, tipo escuela, yo le doy la consigna, ¿entendés? Tengo los horarios de los recreos y que haga lo que haga. La puta que las parió. Bueno, este video que es gracioso, digamos, o suena gracioso, vamos a decir, no es gracioso, digamos, pero a veces ciertas cuestiones del humor sirven para pensar un poco y hacer un poco de crítica social. Se ven varias cosas. Uno es la queja de la madre hacia las maestras, ¿no? Con cierto insulto. El reclamo sobre el salario, me van a dar la mitad del salario, ¿no? Como en esta clásica tensión, ¿no? Del oficio docente, la identidad docente entre vocación, ¿no? Y profesión, cómo se resalta lo profesional en este caso, por un lado por el tema salarial y por otro lado, en el video luego aparece que es la cuestión de, dice, yo no estoy preparada para esto. Y ahí aparece un temor de los padres, ¿no? Para poder conducir, digamos, ayudar a los hijos. Entonces, ahí aparece el saber docente, la importancia del saber docente, ¿no? Y que no es lo mismo y no se reemplaza por padres voluntariosos o por simples voluntarios, como quisieron hacer en años anteriores la ex gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces no es una cuestión meramente de voluntad, digamos, ¿no? Cuando quieren rescatar todo lo que tiene que ver con la vocación. Y por otro lado es, bueno, ¿cómo encontró esta madre la solución? Porque otra de las cosas que está en tensión es algo que decía que es la tarea que mandan no la hacen en un tiempo escolar, ¿no? Esto es otra discusión que tiene que ver, bueno, cómo generar ese orden de clase, digamos, ¿no? Esa temporalidad en un aula, que es un oficio también. Entonces, lo que encuentra es reproducir exactamente, incluso dice, tengo anotados los horarios de los recreos, ¿no? Esa temporalidad de cuando se iba a la escuela, digamos. Entonces, acá, como para cerrar mi intervención, tiene que ver con, nos preguntamos por el éxito de este formato escolar, ¿no? Que considero objetivo, por un lado, que tiene que ver porque es el formato que predomina en la mayoría de las escuelas, digamos, y se puede hacer visible, y se ve visible cuando la materialidad de esa escuela no está. Simbólico, porque también es como el formato más reconocido, digamos, como para ejercer. En cuanto se eligen otros formatos, a veces aparece cierta desconfianza o si se está haciendo o no se está haciendo, ¿no? Y subjetivo también porque es a los docentes también la forma que se nos ocurre de virtualizar estas clases, no solo a los padres, nos pasa también a los docentes, digamos. Por ejemplo, en espacios universitarios virtuales separando entre clases teóricas y clases prácticas.
por ejemplo, ¿no? Y esto no quiere decir porque sea lo más fácil, sino porque también como estamos nosotros formateados, digamos, para pensar estos nuevos tiempos, ¿no? Eso es un poco la idea que les quería traer ahora, y continuando con este dilema, le doy la palabra a Verónica para que continúe. Hola, bienvenidas, bienvenidos. La verdad que es un placer ver que, bueno, somos muchos en estas nuevas formas extrañas que nos propone este encierro forzado, ¿no? Bueno, siguiendo con lo que planteaba Pablo, nosotros en el equipo estuvimos conversando sobre algunas cuestiones y algunos desafíos o tensiones que nos presenta este nuevo modo cotidiano, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con las relaciones entre la virtualidad y la autorregulación, ¿no? Este traspaso de las fronteras entre el espacio físico de la escuela y su introducción, ¿no?, en el cotidiano del hogar, de alguna forma trae la exigencia de construir una mayor autonomía, ¿no?, y una mayor autorregulación de los tiempos, ¿no? Esto que decía Pablo, ¿no? Estamos como obligados a autoadministrar un tiempo que antes se organizaba por un orden externo, ¿no? Nosotros nos gusta pensar en esto, trabajamos, bueno, con las ideas de un sociólogo al que queremos mucho, que se llama Norbert Elias, y que plantea los vínculos, ¿no?, entre la estructura social y la estructura psíquica, ¿no? Entonces, para construir ciertas disposiciones de manejo de la temporalidad necesitamos ciertas condiciones objetivas, ¿no? Y en ese sentido, nos preguntamos por qué está sucediendo con la suspensión, digamos, del espacio físico, de este encuentro que al no estar más, cómo se estaba dando en el cotidiano escolar, ¿no? Y entre eso nos volvemos a pensar esta idea, por eso una de las propuestas, ¿no?, de la conversación tiene que ver con pensar todas las potencialidades de la escuela, más allá de las críticas que podamos hacerle y demás, y en esta construcción de este tiempo compartido que antes estaba, creemos que lo que queda en evidencia tiene que ver con la desigualdad, ¿no? La desigualdad social. Eh, ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, en el caso de los jóvenes de sectores populares, que ha sido, digamos, parte de nuestros procesos de investigación, muchos jóvenes señalaban, ¿no?, que el espacio de encuentro en la escuela estaba vinculado a esta idea de poder despojarse de las exigencias del trabajo doméstico, por ejemplo, en el caso de muchos jóvenes, ¿no?, el cuidado de hermanos pequeños, el cuidado de familiares, todo lo que tiene que ver con las tareas del hogar, las tareas de la casa, y que en ese sentido el encuentro en la escuela permitía justamente un lugar de igualdad y de poder sustraernos de esas exigencias, ¿no? Esto hoy no está presente, y la escuela está presente desde otros lugares, pero en este sentido sí consideramos que los jóvenes que pertenecen a una clase social media o media alta, quienes tienen la posibilidad de tener, ¿no?, una computadora para cada uno, un espacio, por ejemplo, una habitación particular o un lugar, una disposición espacial específica, son quienes están en mejores condiciones, ¿no?, de reproducir de alguna forma, de recrear, si se quiere, este orden escolar que todos estamos buscando de alguna manera, ¿no? Volver a construir, volver a reproducir, bueno, un poco de eso tiene que ver las preguntas que nos estábamos haciendo, ¿no? En ese sentido, algo que viene muy ligado a esto que vengo diciendo respecto del tiempo y el espacio, es la sobrecarga de no solo, digamos, que sentimos todas las personas, esta sobrecarga emocional también a la que nos convoca, digamos, la pandemia, sino también, ¿no?, a quienes les toca ser docentes y padres al mismo tiempo, ¿no? Nosotros ahí aprovechamos también desde el equipo, socializamos algunas notas que estuvieron circulando en estas últimas semanas, ¿no?, respecto de la pandemia, y recuperamos una historia que nos pareció muy interesante, creemos que es muy representativa de lo que les está pasando a muchos,
papás y docentes, ¿no? Al mismo tiempo que se ven exigidos. En este caso, cuenta la historia de Cristian, de un adulto de más o menos 40 años que tiene 2 niños y que a su vez su esposa trabaja como personal de salud, entonces no está en el hogar de 8 a 5 de la tarde, con lo cual él se tiene que encargar de las tareas de la casa, de la educación de los niños y a su vez de gestionar las propias actividades laborales de él, que entre otras cosas tiene 11 cursos a cargo, da clases en el secundario, da clases en formación docente, da clases en la universidad, y bueno, y un poco, ¿no? Todas estas tensiones que atraviesan, ¿no? Las exigencias del trabajo docente y sus eh, relaciones con todo lo que implica, ¿no? La gestión del cuidado de los niños, de los hijos, del trabajo doméstico, ¿no? Entonces ahí nosotros un poco lo que nos preguntábamos, y esto también viene a colación de otro artículo que también estuvo circulando de página 12, ahí si lo encontrás después por ahí, André, genial, esta idea, ¿no? De pareciera que estamos todos compelidos, por supuesto, y en eso no, sabemos que todos consensuamos en la continuidad pedagógica, pero nos estamos preguntando un poco de qué formas y cómo construirla, ¿no? Pensamos que hay como una exigencia de sincronicidad o de esta reproducción del formato que planteaba Pablo, ¿no? Hace un ratito, que quizá merece la pregunta acerca de, bueno, cómo armarlo, ¿no? Cómo construir este nuevo espacio, que ya no es un espacio físico, que sin dudas es un espacio que queremos fortalecer desde lo vincular, porque es necesario que la escuela se haga presente también, a pesar de esta nueva modalidad, pero quizá también es un momento para preguntarnos respecto de esta idea de sobrecarga, ¿no? O sea, continuidad pedagógica sí, pero no necesariamente la cantidad de interacciones o de intercambios que se tengan con los jóvenes, con los niños, son, digamos, necesariamente eh, correlativos a la calidad o a la idea de aprendizaje, ¿no? Como aparece algo como esta idea de, bueno, está pasando algo que es importante, que es una situación de excepcionalidad, que consideramos que merece ser nombrada, que consideramos que merece tener un lugar, no para paralizar la práctica ni para paralizar las actividades, las tareas, pero sí al menos para no seguir haciendo lo mismo, ¿no? Sobre todo si eso implica sobrecargarnos y sentir, digamos, que estamos agotados, ¿no? Así que bueno, un poco esa era la propuesta de esta primera parte de la conversación, ¿no? Hablar sobre el tiempo y el espacio y las transformaciones que nos ha traído la pandemia en este sentido. Aquellos que quieran participar o hacer algún comentario lo pueden hacer pidiendo la palabra por chat, o si quieren hacer alguna pregunta también por chat lo pueden hacer. Vamos a dar espacio para 3 preguntas o 3 intercambios. Nati, ahí tenemos una primera pregunta por chat. Sí, ¿les parece que la lea? Así todos nos escuchan. Dale. Bien. Dice Virginia Sáez, más allá de que la arquitectura no esté, como sigue atravesando algunos aspectos del formato escolar, por ejemplo, por la necesidad de cumplir con las exigencias de directivos y familias, se propicia el aprendizaje artificial y no significativo. Me pregunto, ¿cuáles son los aprendizajes que podríamos propiciar desde la escuela virtual, aprovechando los vínculos de confianza y afectos que ya están montados? Bueno, algo de esto vamos a seguir conversando a lo largo del encuentro, pero sí, nos parece que si tiempo y espacio están alterados, también nosotros podemos propiciar otro tipo de aprendizajes y continuar también con un aprendizaje de lo social y lo grupal, que también ocurre en las escuelas, pero en este caso puede ser una oportunidad abordarlo también. No sé si alguien más del equipo quiere hacer alguna devolución. Sí, Nati, esto es uno de los elementos que yo voy a tomar ahora en unos minutitos en mi parte de la exposición, así que si les parece, además de lo que comentó Nati... Hay otra pregunta. Lo comentó después, en un ratito.
creo que Florencia del SART, ¿no? Pregunta también, ¿creen que se pueda minorar las diferencias y cómo? Sí, nosotros tiramos o abrimos preguntas que desde ya son muy difíciles de responder, ¿no? Sí, entiendo, ahí nos aclara la cuestión de desigualdades. Bueno, a ver, perdón, había más preguntas, perdón que voy leyendo, creo que está, creo que está el estado en el cual nos encontramos pone en evidencia las faltas que tenemos en la formación. Nos lleva a hacer un replanteo de muchas cosas teniendo en cuenta la gran crisis. Por ejemplo, en San Luis se siente la falta de conexión, la falta de compu, bueno, desigualdades. Bueno, a ver, y Virginia Sáez también dice, también pensar qué supuestos hacemos sobre la construcción de conocimientos. El distanciamiento social obligatorio surge luego de solo una semana de clases. ¿Es solo ese tiempo cuánto se conoció al grupo? ¿Qué andamiaje podemos propiciar, ¿no? Por un mail, DM? Bueno, a ver, acá se abren dos aristas, ¿no? Una es lo que plantea Virginia y que me parece bastante importante, y creo que un poco iba en la línea también de lo que planteaba Vero, la cuestión de la confianza, ¿no? En esa relación pedagógica que se puede construir. Una semana es muy poco tiempo. Por suerte, seguramente al docente le sea difícil conocer al grupo en esa semana, pero por ahí lo conoce también de otros años, o porque lo tuvieron en otros años, ¿no? O porque los conocen en la escuela hace años que están, ¿no? O por otra de las cuestiones que desaparecieron ahora también, que tienen que ver con la cuestión de qué pasa con la sala de profesores, digamos, ¿no? Que incluso el espacio de sala de profesores se ha llegado a reproducir por Zooms particulares, digamos, ¿no? Pero otra instancia que desapareció físicamente y que es nodal, digamos, ¿no? Para la actividad pedagógica es la sala de profesores, ¿no? Donde ahí se comparten millones de cosas. Entonces, es un gran desafío la cuestión de continuar ese vínculo, ¿no? De cómo hacerlo desde la virtualidad, y sabemos que la virtualidad no alcanza y que hay muchos docentes que tratan de llegar de diferentes modos en distancias muy lejanas, como dar clases por radio, llevar un pendrive a un paraje, diferentes situaciones como para poder conectarse cuando no se puede virtualmente, que es otra de las cuestiones que acá planteaba una colega con la cuestión de la desigualdad, y es la desigualdad o la desigual conexión, digamos, ¿no? O la desigualdad que hay entre el wifi, los datos y los no datos, digamos, ¿no? Por ejemplo, docentes corrigiendo por imagen, ¿no? Por una foto, que es una foto, valga la redundancia, de la carpeta, ¿no? Entonces se envía las consignas y todas estas cuestiones porque justamente no consumen datos, digamos. Sí, André. Perdón, justamente de eso ahora vamos a hablar en unos minutitos, así que si les parece esa parte la podemos retomar inclusive con algunos ejemplos. En un ratito solo quería interrumpirte un segundito, Pablo, para pedirle a la gente que cuando nos pregunte, de paso aprovechamos, somos muchos, somos más de 80 personas ahora, y que nos digan de dónde nos están escuchando, de dónde son, como para también está bueno, me parece, contextualizar un poco desde dónde estamos preguntando con las distintas realidades de las que estamos charlando en el conversatorio de hoy. Eso solamente quería agregar. No, perfecto, me parece muy bien, André. Y bueno, lo que vamos a trabajar en el segundo dilema es, bueno, cómo construir esta cuestión, digamos, y qué pasa en estas aulas virtuales o clases virtuales. No sé, Vero, si querés aportar algo más por mi Sí, parte. ahí un detalle, así ya arrancamos si quieren con la parte de las chicas, pero acá Florencia Di Matteo pregunta sobre la cuestión dice, sobre el aprender a autorregularse, a lo que se refería Verónica, pensando que la escuela fue pensada para internalizar normas y procesos psicológicos complejos como la autorregulación, ¿cómo se darían estos tiempos en las casas? ¿Qué diferencias habría según clases sociales, posibilidades que hayan en las otras casas que acompañen en el desarrollo de esos procesos, ¿no? Bueno, es una gran pregunta. Nosotros consideramos en ese sentido que lo que se pone en evidencia también en esta situación es la relación familia-escuela, ¿no? Relación que, digamos, quizá en un
formato anterior, digamos, a la pandemia, podía tener cierta independencia, ¿no? Porque los niños, las niñas, los jóvenes están en otro espacio, en otro tiempo, por un rato, y en las casas, bueno, pasan otras cosas, ¿no? Entonces aquí claramente las estrategias van a ser diferenciales, ¿no? Según las posibilidades en las que se encuentren en las familias, en los casos en los que sí se pueda mantener una vinculación, una comunicación. Nosotros creemos que ahí va a requerir como un laburo muy fuerte, muy intenso, ¿no? Entre justamente las familias y los docentes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el área en el que yo estoy, en el área de formación de nivel inicial, surgió mucho esta pregunta en los últimos días conversando con las estudiantes, ¿no? Cómo trabajar con los niños y cómo hacer ahí para trabajar con los padres, porque muchas veces buscan reproducir como que se queden sentados niños de 2 años mirando una pantalla, ¿no? Entonces por ahí se enojan con los hijos porque no están mirando a la maestra, ¿no? Digo, un montón de cuestiones que implican transformaciones de encuadre, que bueno, me parece que es una oportunidad para empezar a construir algo de ese orden, y que sin dudas es muy complejo y que a su vez, digamos, dadas las particularidades de nuestro sistema educativo, fragmentado, desigual, digo, en un montón de cosas, eso también va a responder a una particularidad, ¿no? Así que, bueno, eso quería puntuar nada más. No sé si hay alguna otra cuestión más para agregar, si no... Yo quería agregar con esta Sí. cuestión de la autorregulación que mencionabas, Vero, y la desigualdad, justamente las diferencias entre lo que es sostener clases por ahí sincrónicas y asincrónicas, ¿no? Cuando justamente, a ver, la sincronía requiere de una mayor autorregulación, porque vos te tenés que gestionar, gerenciar esos tiempos, ¿no? Y abrir ese espacio para poder bajar la clase o tener esa clase o tener ese espacio que no es en el mismo momento en el cual uno iba a la escuela, estaba en el aula, digamos, y no se podía ir, digamos, ¿no? Y quienes tienen clases sincrónicas, digamos, justamente son por ahí en sectores más acomodados, digamos, a las escuelas que asistían, ya tenían por ahí una cierta infraestructura para poder tener ese tipo de clase sincrónica, ¿no? Entonces que te mantiene más estructurado, ¿no? Entonces acá hay una contraposición y con esta cuestión de la autorregulación, el autocontrol, digamos, ¿no? Entre también diferentes sectores sociales, ¿no? Y quienes por ahí tienen, digamos, la clase sincrónica, tienen mayor parámetros como para organizarse eso externamente. Y quienes no lo tienen como que introyectar internamente cuando se les es muy difícil, porque hay otros estímulos externos, por ejemplo, tener que encargarse de tareas del hogar y otras cuestiones, etcétera. Eso nomás. Sí, me parece que estaría bueno pasar al segundo dilema porque toca muchos de estos aspectos y así después nos queda un ratito para poder volver a intercambiar, si les parece. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muchas gracias a todos y a todas. Somos más de 80 personas, ahí nos estaban comentando de distintas partes del país. Muchas gracias a todos y a todas por sumarse. Este segundo bloque con un dilema que vamos a trabajar con primero yo y después Natalia. A este dilema lo denominamos ¿qué implica virtualizar las clases y sostener los vínculos en esta modalidad? Yo voy a trabajar un poquito sobre la primera parte y Natalia va a tocar el tema de los vínculos. Bueno, vamos a arrancar entonces con eso. Yo voy a estar hablando y compartiendo información al mismo tiempo, entonces me voy a disculpar porque no voy a poder mirar todo el tiempo a la cámara, pero bueno, sepan entender que en cuarentena ya somos dos acá tratando de llevar adelante el conversatorio, así que más manos no tenemos. Bueno, entonces, este dilema que les decía, ¿no? Sobre qué implica virtualizar las clases, un poco la idea era pensarlo a través de dos elementos. Por un lado, una gran cantidad de memes que estuvieron circulando sobre nuestra profesión en estos últimos días, y por otro lado también vamos a tomar algunos ejemplos de artículos de diario, de titulares de diario, para complementar un poquito, bueno, esas dos visiones o cuestiones que nos estuvieron llegando por las redes, y para poder entramar algunos elementos de este dilema, que como verán es bastante complejo, yo lo que pensé fueron tres preguntas, ¿sí? La primera pregunta tiene que ver con qué desafíos implica la virtualidad en relación al trabajo de enseñar, en términos de Alejandra Virgin.
Bien, ahí lo primero que se nos ocurre, y en relación, retomando un poco las preguntas que ustedes decían justamente, era, bueno, si esto que estamos atravesando en este momento, eso no es una escuela. Y en ese es o no es una escuela, algunas de estas cuestiones las trabajamos en un articulito hace muy poquito que escribimos con Virginia Sáenz, que está en este momento en la reunión, que se llamaba Educación Mediática y Nuevas Tecnologías en tiempos de coronavirus. Eh, y en ese artículo con Virginia, que nos dedicamos en algunos escritos que tenemos juntas justamente a analizar la cuestión de la educación mediática, empezamos a ver que hay una gran cantidad, como decíamos hace un ratito, de artículos de diario que plantean, bueno, cuestiones que tienen que ver con nuestra profesión y qué nos está pasando. Por ejemplo, este de Infobae, ¿no? Que hablaba del fin de los profesores tal como los conocemos, sí, no, ¿no? Es una pregunta que se nos genera. Y en esa pregunta sobre la virtualidad, hace un ratito Pablo y Verónica hablaban de estas desigualdades que se generan en el trabajo virtual, y en las reuniones que tuvimos cuando charlábamos para este encuentro, hablábamos de la convivencia virtual desigual, ¿no? Esta convivencia virtual desigual entre quienes tienen Wi-Fi, quienes no, quienes tienen datos, quienes tienen desconexión. Varios de ustedes estaban comentando distintas partes del país con diferentes realidades, y ahí tenemos un meme, ¿no? Que nos muestra claramente sorpresa de los estudiantes cuando empiezan a comparar sus clases, sus grupos y demás, bueno, ¿no? Desde quienes ya tienen exámenes hasta quienes todavía los profesores ni siquiera se comunicaron. Quiero retomar algo que hace un ratito nos decía un compañero, que tiene que ver con justamente ponderar, ¿no? El trabajo que estamos haciendo todos y todas las docentes, el gran esfuerzo que estamos haciendo también con nuestra profesión y desde las organizaciones sindicales para poder sostener el trabajo, y de eso vamos a hablar en un minutito, que tiene que ver con cómo hacemos para garantizar esta tan mencionada continuidad pedagógica. Bueno, entonces Pablo y Verónica hace un ratito hablaban de esto de las desigualdades. Ahí, bueno, hace unos días nada más hubo un conversatorio con Inés Dussel, muy interesante, si no lo vieron se los recomiendo, está en YouTube, la clase en pantuflas, y ella justamente comentaba toda esta variedad de situaciones que encontramos a partir de lo que nos está pasando en cada uno de los lugares donde estamos trabajando, también en educación superior. La desigualdad, nuevamente, en los titulares de diario que aparece, no solo la desigualdad, los grupos vulnerables, sino también esta nota generó bastante revuelo entre los docentes. Tuve varios chats de profesores, estoy en distintos espacios. Yo soy profesora de secundaria, también trabajo en nivel superior, en formación docente y en la universidad, y puntualmente en los chats de superior, esta nota generó bastante revuelo porque, entre otras cosas, se culpabiliza bastante el rol docente. Esto viene ligado a algo que la prensa hace muchos años y mucho tiempo, históricamente lo podríamos analizar, genera, que es el desprestigio de nuestra tarea y que se ve reflejado muchas veces en la prensa. Y esta nota hablaba de algo que Pablito hablaba, perdón que dije Pablito, pero bueno, es un compañero, se me escapó el Pablito, y que hablabas un ratito, ¿no? ¿Qué es esto de las estrategias? Bueno, todo tipo de estrategias estamos desplegando, entre ellas esta idea de que los estudiantes saquen foto de la carpeta y nos manden sus actividades. Bueno, este es un meme, ¿no? De la cara del docente cuando recibe la foto, que claramente muy difícil sostener la tarea con esto, ¿no? Entonces, un poco el humor en esta exposición mía tiene que ver con pensar un poco, bueno, ¿cuál es el rol de los docentes en esta pandemia? ¿Qué estamos haciendo con los celulares, con las aplicaciones, con las computadoras? Y acá tenemos de nuevo a Clarín, que nos trae, fíjense qué interesante, esta frase del final del titular, donde, bueno, ¿no? Todo tipo de aplicaciones, y dice, para que los chicos estén al día mientras no haya clases. Pregunta, ¿no estamos dando clases? La primera pregunta que a uno se le presenta cuando ve este titular, ¿no? Y después, por otro lado, otra desigualdad que algunos mencionaban en el chat recién, que tiene que ver con la desigualdad de los trabajadores y las trabajadoras docentes. También nosotros tenemos conflictos con la conectividad, con el Wi-Fi, con los datos. No en todos los lugares del país es igual, no todos podemos garantizar, por ejemplo, el caso de las clases sincrónicas, tenemos que tener todo esto, ¿no? Un montón de tecnología a disposición para poder garantizar ese encuentro o cualquier otra actividad, sostener una plataforma virtual, etcétera. Bueno, entonces esta pregunta por si hay o no hay clases, y en el medio de eso me parece a mí que para cerrar esta primera pregunta es interesante preguntarse por el acto pedagógico. Y en esto del acto pedagógico, ¿quiénes aparecemos? Los docentes, ¿no? Cual Titanic y la orquesta tratando de
llevar adelante la tarea como podemos, con lo que tenemos a mano, cada uno con lo que tiene. Esto implica no solo las tecnologías, sino también el manejo de esas tecnologías. También ahí hay algo muy fuerte en la prensa sobre el desprestigio de nuestra tarea y de qué saberes tenemos o no tenemos. Y acá tenemos un poco, para ir cerrando también las preguntas, estoy un poquito atrasada con el tiempo, le voy a imprimir ritmo, así lo logramos, que es un compañero, profesor de secundario, Hernán, que nos presta esta caricatura, que ya hace tiempo, no es de la pandemia, pero que tiene que ver justamente con poder pensar o no nuestros rasgos de humanidad. Y ahí es interesante retomar a Lorenz en el elogio de la docencia, donde él justamente plantea que el trabajo docente es fuertemente un trabajo humano y que es necesario recuperar esa dimensión para poder trabajar. Y como les decía, con el acto pedagógico, otra compañera, Malena Charovsky, trabaja con la categoría de hospitalidad pedagógica y creo que eso es una de las cosas que tenemos que pensar para poder cerrar esta pregunta, ¿no? La segunda gran pregunta que nos hacíamos en relación a este dilema tiene que ver con qué tipos de conflictividad aparecen en relación a la virtualidad. Esto de lo diferido que genera la virtualidad, bueno, ¿aparecen los mismos conflictos que adentro de las cuatro paredes del aula o no? Y entonces ahí puse esta imagen simplemente como un ejemplo, para poner un ejemplo muy cortito de una escuela secundaria de la que yo participo, donde se dio una situación en clase y unos estudiantes empezaron a jugar y a hacer chistes, digamos, en la pizarra que tiene Zoom, y bueno, esto generó chat y chistes en los chats de los estudiantes por fuera, todo esto, bueno, por supuesto desvirtuó la clase y bueno, no se pudo terminar el encuentro, ¿no? Las autoridades del colegio frente a esta situación, bueno, dieron una respuesta que a mi modo de entender es interesante, que tuvo que ver con la charla con los estudiantes, con sostener el espacio del encuentro, que implica la sincronicidad y el esfuerzo que para todos y todas los docentes y las docentes implica mantener encuentros sincrónicos, y sostener esa herramienta porque les parece que es una herramienta que se necesita. Abro la pregunta para dejársela a Natalia sobre, bueno, ahí hubo una actuación del espacio de tutoría y del rol de los tutores para poder resolver y charlar, sobre todo charlar, ¿no? Abrir al diálogo sobre qué era lo que había pasado en esa situación con esa profe y esa clase. Sin duda esto genera miedo, genera dudas en los docentes y aparece el tan temido problema, ¿no?, de la sobrecarga laboral. Acá vemos otro meme donde, bueno, ¿no?, uno abre el celular y tiene 20.000 millones de notificaciones de todo tipo del laboral. A esto hay que sumarle todo lo que charlaron los chicos hace un rato sobre los espacios, todo lo que implica la cuarentena por fuera de lo laboral, ¿no?, lo familiar, etcétera. Entonces, esta sobrecarga de trabajo es interesante pensarla, pensar cómo el tiempo, el factor del tiempo que los chicos hablaron hace un ratito, interfiere muchas veces en estas decisiones que se toman, porque si yo no hago lo sincrónico, entonces tengo que hacer, por ejemplo, un video, grabarlo, subirlo, esto me demanda un montón de tiempo, y entonces ahí empiezan las dudas, que son dudas que en realidad no son tecnológicas, pero bueno, la tecnología a veces está ahí, aparece ahí, y a veces la pregunta pedagógica se corre, que es a donde yo quisiera volver. Me tomo un minutito más y así voy cerrando con la segunda pregunta. Y no solo los profesores estamos muy demandados, sino los que conocen Los Simpson, este juego del bombardeo, que se llama en educación física en uno de los capítulos. Bueno, acá el bombardeo es con los PDFs, ¿no? Esta cosa de tirar con todo para que tengan actividades para hacer, que fue algo que estoy segura que nosotros desde nuestra profesión no es así como lo pensamos, pero en la prensa también se vio reflejado de esa manera. Y acá hay algo interesante. Mariana Mayo trabaja con una idea que está trabajando hace bastante tiempo en sus redes sociales, con la idea de no revolear, no al revoleo, dice ella, ¿no? Pensemos, estructuremos, démonos un minuto para pensar qué vamos a dar, y la sincronía o no es una decisión que tenemos que tomar, pero hagámoslo con una decisión que sea, y una pregunta que sea pedagógica, ¿no? Por último, me tomo un minuto y les prometo que cierro. La tercera pregunta tiene que ver con los tiempos de la excepcionalidad. Y si estos tiempos de excepcionalidad pueden o no ser un tiempo de oportunidad. Esa es la tercera pregunta. Ahí estuvieron circulando algunos videos, sobre todo este video, no sé si lo pudieron ver, que bueno, La Nación acá refleja, este video que lo que hacía era convocar a los estudiantes y planteaba esta pregunta de qué van a hacer ahora ustedes con los que les toca, ¿no? Poniendo un poco del otro lado, y no solo del lado del docente, la responsabilidad, pero también el compromiso. Yo tengo algunas diferencias con este video, pero me pareció interesante tomarlo porque tuvo muchísima repercusión, fue muy viralizado. Y para cerrar esta pregunta,
de lo que se trata, digamos, en estos tiempos, es un poco de repensar nuestra situación como docentes, y traigo acá un pequeño aporte que les recomiendo de una compañera, Adriana Fontana, que escribió esta nota para una pedagogía en el siglo XXI, y Adriana dice algo muy cortito, y con esto y una cosita más termino. Dice, necesitamos una pedagogía abierta al diálogo con las tecnologías digitales, dispuestas a una relación en la que se potencien sus cualidades del acompañamiento, y que las tecnologías estén al servicio del encuentro. Y esto me parece fundamental. Eso es donde tenemos que repensar nuestra tarea desde las limitaciones que tenemos, todas estas que comentamos. Hace un ratito alguien hablaba de los salarios y de la tarea y de nuestras condiciones laborales también, esa es una limitación, pero también están las potencialidades, y me parece que desde ahí es donde hay que pensar. Y cierro con un aporte de Mérier, que se tradujo hace unos días, La escuela después, con la pedagogía de antes, se pregunta Mérier, y es interesante porque Mérier dice que hay que recuperar el rol colectivo, el rol de producción y de trabajo colaborativo que tenemos en la escuela. Él dice, la educación en casa no es la escuela es otra cosa. ¿Por qué? Porque la escuela produce igualdad en el derecho al acceso a la educación a través de encontrarnos todas y todos juntos. Me parece que ese es un buen cierre, pensar la escuela abierta en este sentido, ¿no? En lo que estamos todos y todas construyendo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en lo que a mí respecta, les cuento un poquito mi trabajo de investigación. Nosotros como equipo tenemos distintos trabajos de investigación. Uno de ellos tiene que ver con el enfoque tutorial, la función tutorial de las escuelas secundarias, y particularmente, bueno, el desarrollo de la investigación tiene que ver con entrevistas a los tutores sobre cómo abordan este trabajo, cómo abordan la convivencia en las escuelas y la cuestión grupal. En este sentido, nos interesa entonces tomar desde toda esta función tutorial, nos interesa destacar cómo mantener el vínculo, pero en relación a los compañeros y compañeras de los estudiantes. Sabemos que lo grupal es fundamental para sostener los aprendizajes y queremos rescatar eso. Si nosotros, un poco desde una perspectiva histórica, nos permite entender esta situación actual, lo que nos podemos dar cuenta es que históricamente en la educación secundaria inicialmente hubo una función enciclopedista de la enseñanza, donde lo que se privilegiaba era la transmisión de saberes. Hoy en día, con esta situación inédita que estamos viviendo, de aislamiento social, lo que se está privilegiando en las escuelas secundarias, sobre todo de gestión estatal, donde el recurso que más se utiliza es los planes de clase y las tareas que se le mandan a los alumnos, porque esta herramienta del Zoom, que es muy valiosa, la realidad es que no se está pudiendo utilizar porque los chicos no están teniendo los recursos como para aprovecharlo. Entonces lo que se está utilizando mayormente es un trabajo a distancia a través de tareas y de planes de clase. El tema es que en este sentido el alumno o alumna está solo en su casa. Nos imaginamos una estructura como la que se ve en la foto, ¿no? Aprendiendo en soledad, solamente con el vínculo del docente, en el mejor de los casos, pero la realidad es que esto es un inicio. Nosotros queremos, así como en su momento el inicio de la escolaridad secundaria estuvo sobre todo atenta a la transmisión de saberes, nosotros queremos entender también este momento como un inicio para pensar el trabajo de la didáctica totalmente virtualizada como nos demanda este momento. ¿Qué significa que sea un inicio? Que tenemos todos los desafíos por delante, o sea, de acá en adelante nos queremos plantear más desafíos para continuar con este trabajo. En este sentido nos parece que la función tutorial puede aportar una mirada muy interesante, sobre todo pensándola en la conformación de los grupos. Los grupos no son un accesorio, digamos, en la cotidianidad escolar, sino que conforman ese grupo de pertenencia en la que se desarrollan los aprendizajes. Genera un sentimiento de pertenencia, y por otro lado, sostener hoy por hoy lo grupal nos apunta a tener una promesa para el reencuentro futuro. Esta situación que estamos viviendo en la actualidad, en realidad es una situación que entendemos que va a ocurrir durante un tiempo, y después, hacia más adelante, ya el reencuentro va a suceder. Entonces, ese reencuentro puede estar mucho más favorecido si sostenemos hoy por hoy una perspectiva grupal.
¿Qué nos puede aportar los contenidos de la tutoría? Nosotros tenemos en la educación secundaria contenidos tutoriales para trabajar, tenemos en el diseño curricular una serie de contenidos establecidos, acuerdos establecidos sobre cómo trabajar lo grupal, los vínculos, el respeto por las diferencias, y sobre todo pensar que en las cuestiones, en los vínculos virtuales también ahí hay que poner atención, ¿no? Nosotros puede ser muy interesante valorar y gestionar algún tipo de estrategia para acompañar a los estudiantes que están hoy por hoy trabajando en conjunto, y potenciar ese trabajo colaborativo. Bueno, eso por un lado. Además, creemos que esto más adelante puede ser o sea, de esto que estamos construyendo, porque la realidad es que lo estamos construyendo, vamos a poder construir mucho conocimiento sobre la didáctica masiva en formato virtual, y también conocer la sociabilidad juvenil, pero intermediada por los aportes docentes. En ese sentido también puede ser muy interesante. Y por último, quiero destacar este trabajo que se hace comúnmente, está en la charla Miguel Dualde, que es el secretario de Educación de la CETERA. Nos parece muy importante en ese sentido destacar el trabajo que hacen los docentes permanentemente en función de sostener la grupalidad en la cotidianidad escolar, motorizar un sentido de la convivencia democrática, que es lo necesario también para que puedan ocurrir los aprendizajes disciplinares. Muchas veces se entiende al docente o se imagina uno al docente enseñando únicamente los contenidos disciplinares, pero para que eso ocurra, en realidad el docente, como dice Jimeno Sacristán, lo que hace es mantener el gobierno de la clase. Para lograr los aprendizajes, el docente además tiene que ocuparse de esa otra cosa. En este tiempo de virtualidad, donde pareciera que lo primero que quisimos sostener fue el trabajo disciplinar, bueno, queda un poco, podemos también hacer notar que está ese otro trabajo que usualmente el docente lo hace en la clase, y ahora lo queremos potenciar en este trabajo virtual. Bueno, ahora llegamos a la segunda parte. La idea también es que, como hicimos en el primer bloque, digamos, compartan ahora por escrito alguna pregunta, alguna reflexión, así compartimos y, bueno, sociabilizamos un poco. Bien, acá nos saludan desde Córdoba. Había leído desde otro lugar también. Hemos aprendido en todo este proceso para mantener esta conversación, hemos aprendido mucho de la virtualidad. Sí. Desde Trelew, desde provincia de Buenos Aires, desde la ciudad, bueno. por supuesto. Ahí Florencia pregunta, ¿cuáles podrían ser algunas estrategias tutoriales para sostener lo grupal? Bueno, en principio, así como el trabajo tutorial es interdisciplinario, habitualmente en las escuelas, o sea, los docentes se reúnen para acordar criterios y trabajar cuestiones de convivencia, de grupalidad, y también mantener y fomentar una socialización democrática. Creemos que en este caso también los docentes podrían llegar a acordar algún tipo de intervención para enviar las clases con alguna perspectiva que involucre lo grupal. En principio lo grupal se puede trabajar a partir de un trabajo colaborativo que se puede proponer que hagan los alumnos. Nosotros sabemos que los alumnos en realidad intercambian permanentemente por las redes y otros medios virtuales, y nos parece importante que en ese sentido los docentes podamos mediatizar esa interacción y aprovecharla en sentido pedagógico, ¿no? Los vínculos en las redes también es un aporte muy valioso. Alguna pregunta, alguna actividad o alguna pauta para que el alumno observe su
su propia predisposición cuando encuentra, por ejemplo, en relación a los vínculos en las redes, que es un contenido de la tutoría, cuando los alumnos encuentran alguna información privada, por ejemplo, de algún compañero o compañera, qué información ellos mismos se animan o quieren compartir, lo público y lo privado, ¿no? ¿Qué puede ser, qué conviene que sea privado, quién me ve en las redes, lo que yo escribo en las redes es público, es privado, todo eso. Es información que está bueno formar a los alumnos para manejar esa información con un criterio ético. Y eso es incorporar alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna guía de trabajo que pueden proponerse para que los estudiantes realicen. De hecho, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo trabajo también en el equipo de tutorías de la Gerencia Operativa del Currículum, y hay un espacio donde se brinda material para trabajar con los estudiantes, todo lo que tiene que ver con el enfoque tutorial del desarrollo académico. Bien, bueno, Nati, súper interesante. Tenemos unas cuantas preguntas, ahora vamos a tratar de ir sumándolas. Miguel Dualde nos está pidiendo si puede tomar la palabra. Le pedimos que habilite su micrófono. Con todo gusto le damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Estoy en Santa Fe, yo transitando el aislamiento, y agradecerles, bueno, por los aportes y por estas reflexiones. Nosotros les quería contar desde la CETERA, desde las organizaciones sindicales, estamos en las condiciones de los hogares que tenemos todos para trabajar. Acá está Juana. Estamos muy preocupados por todo este tema que ustedes están planteando, y pensando en esto que muchos dicen el día después de la pandemia. Para nosotros el día después ya está siendo, porque ya estamos resignificando nuestras prácticas, estamos muy preocupados por las condiciones de trabajo, las desigualdades que hay tanto del estudiantado como en las condiciones de trabajo en todo el país, así que queremos agradecerles porque tomamos nota de todas las ideas, de todo lo que está pasando, todo lo que se está pensando, porque realmente ya este gran día después que estamos transitando nos ha hecho revisar todo, e incluso llevar nuestra preocupación al gobierno, porque hoy lo que están pensando, lo que están discutiendo es cómo podemos empezar a volver de a poco o no a las escuelas. Este tiempo y este espacio que ustedes están discutiendo, repensando, también se están dando en un momento en el que algunos ya están pensando de ir levantando de a poco la vuelta a la escuela, ¿no? Las clases nunca se dejaron de dar. Así que ahí creo que también vamos a tener un problema de cómo volver o no volver con tanta desigualdad, con tantas situaciones distintas que hay en todo el país. Así que bueno, simplemente eso, agradecer, saludar a todos, y bueno, que sigamos pensando y reflexionando juntos. Un abrazo. Muchas gracias, Chao. Miguel. Muchas gracias por participar. ¿También se le puede dar el micrófono a alguna otra persona? Tenemos un montón de preguntas. Sí, Voy a tratar estaba de... Virginia, Denise, te voy diciendo las que me acuerdo que he visto. Jorge y Wanda, me parece, ¿no? No sé si hay Sí, más. y Angélica. Angelina, bien. Sí, No sé Angelina, si, perdón. no sé Sí. si alguien de los que preguntaron por escrito se anima a abrir el micrófono o las leemos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, miren, voy a ser concreta. Yo soy docente de nivel superior y nivel medio, pero en este momento me desarrollo como profe de ciencias sociales en escuelas secundarias de Cava, particularmente en la Escuela Técnica 7 y en el Joaquín, el Comercial 1 de Barracas. La impresión que me da en toda esta experiencia es que, primero, bueno, los profes, varios profes, no quiero generalizar, han intentado trasladar estos determinantes duros de la escuela a estas nuevas experiencias virtuales, como por ejemplo estableciendo fechas de entrega muy rígidas al principio. Entonces, esto en los ámbitos educativos en los que me desarrollo generó todo un debate, porque los adolescentes son muy diversos, hay muchas situaciones de desigualdad, como ya las han mencionado, y entonces van entregando en los momentos que ellos pueden, ¿sí? En distintos momentos, con lo cual esto nos llevó a flexibilizar los determinantes duros. Por un lado eso. Y por el otro lado,
rescatando un poco las ideas que planteó Pablo Im en estos días, no se trata, ¿no?, bueno, o podemos debatir entre la virtualidad y la educación presencial, pero se pone en juego la mirada que cada docente tiene sobre la educación, ¿no? Ahora, me llama la atención que como docentes de sociales, yo doy geografía y educación ciudadana, invertí muchísimo tiempo en explicar el manejo de las nuevas tecnologías. O sea, yo que soy una docente de sociales, que tengo un uso de las TICs, no soy una especialista, ¿sí? Entonces, con mis conocimientos previos tuve que andamiar. Perdí mucho tiempo en explicar mucho el manejo de TICs. Ustedes, como especialistas, ¿creen que es necesario plantear en materia de políticas públicas la incorporación de profes, o como lo llaman ahora, facilitadores virtuales que trabajen con nosotros interdisciplinariamente en este tipo de andamiaje? Porque a veces me pareció que en las actividades que yo planteaba, que también no se trata de plantear mucho, esto de plantear demasiado, que es lo que ustedes explicaron recién, me pareció interesante, no garantiza en estos momentos, digamos, la enseñanza-aprendizaje. Digamos, en mis propuestas traté de ser bastante sintética y plantear alguna actividad que los convocara. Ahora, me pasé mucho tiempo explicando TICs. ¿Qué piensan? Ahí se lo dejo a Andrea, que es la especialista. Sí. Tampoco tanto, ¿no? Pero bueno, sí, en parte me dedico parte de mi trabajo a eso. Gracias, Wanda, por el aporte y por contarnos también las experiencias en el aula, que eso siempre nos permiten pensar un poco mejor. La verdad que es complejo todo lo que planteaste, y yo justo una de las cosas que iba a tomar en un ratito para cerrar, para la conclusión, era justamente, lo digo ahora, ya lo incorporo, es justamente la importancia de las políticas públicas que no solo tengan que ver con la dotación tecnológica, como puede ser la entrega de una computadora, me refiero al programa de Conectar Igualdad, sino que justamente el programa de Conectar Igualdad involucraba muchos más elementos, como la capacitación de docentes, como los cargos de los docentes facilitadores, como un montón de elementos de andamiajes que uno puede tener, por supuesto, sus críticas o seguro elementos para mejorar, pero era una política que buscaba la integralidad para no solamente entregar el dispositivo, sino acompañar la inserción de ese dispositivo. Muchas de esas computadoras están hoy ayudándonos. Yo trabajo en distintos profesorados y los estudiantes tienen esas computadoras que tienen hace 3 o 4 años, y son con las que están trabajando, o los profesorados están abriendo. Por ejemplo, una estudiante ayer fue a buscar al profesorado que abrió las puertas específicamente para entregar computadoras a los estudiantes que solo estaban trabajando con celulares y no tenían ninguna otra herramienta, y ella me contaba lo contenta que estaba por esto, y lo agradecida que estaba con los docentes que habían ido, por supuesto, poniendo el cuerpo para poder acompañarlos en esto. Y si tiene o no que haber un rol de facilitador pedagógico, yo trabajé en el programa de Conectar Igualdad y trabajé con los facilitadores, y creo que es un rol muy importante. Lo que creo es que es una política que ya tiene 10 años y que, por supuesto, ahora en la nueva instauración que se va a hacer del proyecto, va a haber que renovar y va a haber que pensar otras funcionalidades. Creo que es muy importante el acompañamiento. No sabría decirte cuál es el rol específico, pero sí creo que este tipo de roles ayudan, facilitan, acompañan, y lo que vos decís tiene que ver, para cerrar, con que por supuesto que nuestros estudiantes tampoco manejan la tecnología en todos sus espectros, o mejor dicho, en todos los usos que nosotros queremos que le den, ¿no? La tecnología tiene diversos usos, diversas instituciones, y muchas veces las que son para el ocio, las que nosotros llamamos los usos del ocio, no siempre les vemos utilidad pedagógica, y ahí es donde también nosotros tenemos que reinventarnos. ¿Por qué no encontrarle funcionalidad, por ejemplo, a Instagram, que donde los estudiantes saben moverse muy bien, y hay un montón de cosas que podríamos hacer, por ejemplo, con Instagram en una clase de sociales? Yo soy profesora de historia, así que te acompaño en el comentario. Hay mucho para decir, pero digo esto como para dar esta respuesta, y porque había varias preguntas que estaba tratando de recopilar, que hablaban de la sobredemanda, del sobreesfuerzo, ¿no? Y repetían esta idea de la necesidad de ver qué hacemos con la tecnología en estos momentos, cómo nos acercamos a través de la tecnología. Gracias. Yo quería agregar un poco a lo que planteabas, Wanda, sobre lo temporal, ¿no? La cuestión también que, a ver, una de las grandes aristas de la desigualdad es el tiempo, digamos.
¿no? El uso del tiempo. Y una de las cosas que pasa es que hay varias tareas del oficio docente que están invisibilizadas, ¿no? Como, por ejemplo, ciertas situaciones para pensar, preparar las clases. Y es algo que se da en esta cuestión virtual, que tiene que ver, primero, aprender a usar estos dispositivos requiere de tiempo. Justamente quienes ya lo venían desarrollando tienen una ventaja ahí temporal. Y la otra cuestión es esto nos agarró medio de repente y fue como, bueno, ahora hay que dar clases virtuales. Bueno, ¿cómo hacer eso? O sea, no se trata de un cortar y pegar, como por ahí en ciertas partes de la opinión pública se parece, como bueno, la clase presencial pasa a ser una clase virtual, ¿no? Como por arte de magia. Y ello requiere de un tiempo, y ese tiempo por el cual es una de las cuestiones por las cuales estamos más cansados que antes dando las mismas clases, es que no son las mismas clases, ¿no? Entonces hay algo ahí de lo temporal que también nos consume subjetivamente, es un desgaste subjetivo que está operando en esta cuestión de la virtualidad. Nada más, eso quería decir. Hay más preguntas, no sé si se animan a preguntar o si no, yo después tengo un par para recopilar, digamos, con algunas cosas que dijo Miguel y que dijeron Virginia, creo, y alguien más sobre el día después. Sobre el encuentro con Sí, los estudiantes. si les parece, mejor hagamos eso por el tema de los tiempos también, para no cansar tanto en la duración del encuentro, salvo que alguien pida la palabra por el micrófono, me parece lo mejor, Pablo, si les parece. Bueno, una de las cosas, si se Bien. acuerdan de alguna otra pregunta más, la retomamos. Yo te estoy diciendo Dale. las que me acuerdo. Mm. Una de las cuestiones que planteaba Miguel es que ya están pensando el día después y bueno, tal cual, como que es una necesidad el día después, en parte ya es hoy, ¿no? Y Virginia planteaba una cuestión de cómo en la opinión pública está puesto, ¿no? El eje en los docentes. Entonces, y otra de las cuestiones es, bueno, ¿qué pasa en ese día después? ¿No? Para volver a clases, cómo en función del vínculo que se tuvo. Es muy importante la cuestión pedagógica, la continuidad pedagógica para sostener el vínculo. Y creo que una de las cosas a tener en cuenta cuando se vuelva a clase con nuestros estudiantes es darle espacio al encuentro, ¿no? No transformar como decir, bueno, ahora que estamos todos, bueno, a ver quién entregó tal cosa, quién entregó, ¿no? O decir, bueno, estamos atrasados en tal contenido, ¿no? Digo, eso es importante y es fundamental, pero digo, dar espacio al encuentro, a esta cuestión de grupal que se requiere y que se ve un poco en la virtualidad cuando se arma una clase con 30 estudiantes, digamos, y todos están saludando, ¿cómo andás? ¿No? O sea, eso también va a requerir tiempo y no es una pérdida de tiempo, sino es un espacio también pedagógico de enseñanza y de aprendizaje. Vero, ¿querías aportar algo? Eh, sí, va acá dos preguntas, una que quizá retomar, una que quizá André por ahí podés ayudarla a pensar, un toque que es de Angelina, que se trabaja con niños y se Mm, pregunta por la cuestión de cómo resguardar, ¿no?, la identidad de los niños y estas mm, cuestiones en interacciones que implican que ellos se graben y le muestren a la complejo. seño lo que hacen, ¿no? Digo, como Mm. me parece como un tema que está bueno para pensarlo. Y después estaba leyendo que Melina Lazarte preguntaba la cuestión de cómo repensar los espacios de práctica Ujú. docente en el nivel superior, ¿no? Y ahí me parece que también se abre la atención respecto de que, bueno, no todo se puede virtualizar, ¿no? Entonces, de Ujú. alguna manera, como que quizá esos espacios curriculares también muestran las limitaciones de la virtualidad y las potencialidades de qué se puede llegar a profundizar como Mm. intercambio, como contenido pedagógico, ¿no? Pero que sin dudas, digamos, hay algo del orden del encuentro encarnado, digamos, entre todos, que bueno, que necesariamente todos estamos, creo que, deseosos de que eso sea lo más antes posible, ¿no? Pero Mm. bueno, te dejo la pregunta de Angie por si querés puntuar algo Sí. sobre eso. No, el tema de la intimidad, digamos, y sobre todo con los chicos, me parece que tiene una gran complejidad. Me parece importante que nos los preguntemos, ¿no? Porque si no parece que sale, que simplemente es usar las tecnologías y de vuelta otra vez, insisto, la pregunta tiene que ser pedagógica y esta es una gran pregunta pedagógica de cómo cuidar a nuestros y nuestras estudiantes. Eh,
no tengo una respuesta, una receta, digamos. Lo que sí me parece que de la misma manera que cuando trabajamos en la presencialidad, en lo personal yo trabajo mucho con las redes sociales y estudiantes de secundario, que también son menores, no son tan pequeños, pero son menores también. Digamos, la herramienta que nosotros trabajamos mucho desde el colegio es el consenso con los adultos, ¿no? Con los adultos responsables. Avisamos, consensuamos, trabajamos con ellos en la inserción de estas nuevas tecnologías, puntualmente de las redes sociales, y cuando surge alguna duda, algún inconveniente, lo trabajamos. Por supuesto, eso con la presencialidad que implica el poder encontrarse, el poder estar en la escuela, en el aula, bueno, pasó esto, pasó lo otro. Acá estamos más con más problemas, pero me parece que es esto, el diálogo, el consenso y el buscar las herramientas, siempre con la pregunta pedagógica, y para los más pequeños me parece que ahí hay que hablar mucho con las familias, por el mismo ejemplo que ponía Vero hace un ratito, sobre, bueno, esta idea de, bueno, reproduzcamos el aula, entonces sentemos al niño de 2 años frente a la pantalla y que escuche a una profesora de inglés, que era un ejemplo que el otro día charlábamos en la reunión, y el niño, por supuesto, tiene 2 años y quiere parar, y el padre lo quiere volver a sentar porque entiende que es esa la escuela, ¿no? La escuela es ese, sentate, escucha a la profe, bueno, no, esa no es. La escuela ni lo es afuera ni lo es ahora, o sea, ni lo era en la presencialidad ni lo es en la virtualidad, entonces yo creo que la respuesta ahí es el diálogo, es la conversación, es pongámonos de acuerdo, y sí tendría bastante reparo con el tema de qué envían, por dónde se envían los materiales, digamos, ¿no? Si usamos una plataforma, o usamos un grupo de WhatsApp, o buscar dentro de esas herramientas tecnológicas que tenemos, que son muchas, bueno, aquellas que sean las más seguras dentro de lo que podamos en relación a dónde compartimos. Por ejemplo, en el caso, no sé si ya preguntaba, por ejemplo, si los chicos más chiquitos se filman haciendo una actividad, creo que había no sé si es la misma profe de teatro, Vero, o estoy confundida con la pregunta, Sí. que eso implica aparte poner el cuerpo también, ¿no? Entonces, bueno, buscar consensuar con las familias y con la comunidad educativa los espacios con las tecnologías que tenemos a mano, lo más seguras que se puedan, y quizás evitaría por ahí redes sociales o plataformas, iría, por ejemplo, por grupos de WhatsApp internos, ¿no? O sea, buscar dentro de lo que tenemos aquellos lugares donde podamos preservar la intimidad dentro de lo que podamos. Y para cerrar, cuando pensamos esas actividades, de vuelta a la pregunta pedagógica, ¿qué necesitamos, ¿no? ¿Qué queremos hacer con esa actividad? Y bueno, necesitamos exponer, o por ahí no necesitamos exponerlos tanto a los más pequeños y podemos pensar otra cosa, ¿no? ¿Esto nos demanda un trabajo más? Sí, pero me parece que cuando son pequeños y niños tan chiquitos, tenemos que hacer ese esfuerzo, que sabemos que estamos haciendo un montón de esfuerzo, los trabajadores y las trabajadoras de la educación, pero me parece importante por esto que vos decías de las edades, en el caso de la profe de teatro. Hay un montón de preguntas, es muy difícil poder decirlas todas, pero para cerrar, yo por lo menos por mi parte, y no sé si alguna más quiere decir algo, Sí. todo lo que tiene que ver con evaluación, acreditación, los tiempos, discusiones que acá están planteando que tuvieron con sus docentes por la no flexibilidad de las entregas, de los tiempos, en los 2 niveles están planteándolo, superior y secundaria. Nos pregunta si tenemos posiciones sobre esto. En lo personal, de acuerdo con lo que decía Pablo, y cierro, la vuelta, el momento de la vuelta no puede ser, sentémonos, bueno, a ver, pasemos lista, quién lo entregó, quién entregó. La vuelta tiene que ser el encuentro, y después, por supuesto, vamos a tener que pensar en las evaluaciones. Ya, como decía varias compañeras preguntaban, ya lo estamos pensando ahora. Bueno, tendremos que pensar en las evaluaciones con las herramientas que tenemos, priorizando el vínculo, el diálogo, y no nos olvidemos, hace un ratito Virginia lo decía, estamos en cuarentena, ¿no? Y eso es una discusión que no podemos saltarnos. La continuidad pedagógica no puede saltar por encima de pensar que estamos en una situación de incertidumbre, y eso nos afecta, ¿no? Bueno, Vero lo explicó muy bien hace un rato, y bueno, entonces no podemos pensar la evaluación, la acreditación, nada sin pensar la cuarentena. Me parece que esto, ¿no? La coyuntura, ubiquémonos en la coyuntura, de la misma manera que cuando estamos en la presencialidad, nos ubicamos en la coyuntura cuando hay un problema, un conflicto, tenemos estudiantes con dificultades, lo mismo triplicado, ¿no? Por la cuarentena. Bueno, buenísimo. Si les parece, como para irse cerrando, seguramente
y de antemano les pedimos disculpas a quienes hayan hecho por ahí preguntas e intervenciones y no las pudimos retomar, que estoy seguro que nos están faltando. Mil disculpas, la idea era poder construir este diálogo, digamos, ¿no? Abriendo con preguntas, que tal vez es lo más fácil que dar respuestas, pero por ahí con estas preguntas ayudando a pensar respuestas, sobre todo en la práctica de cada uno. Eso es un poco la intención con estas aristas, estos dilemas que abrimos. No sé, Nati, si vos querés agregar algo más, también le dije Nati a Natalia, pero bueno, es que somos un grupo que nos conocemos hace un tiempo y que venimos trabajando, así que somos Vero, Nati, Pablito, André y bueno, Seba. Así que bueno, Nati, si querés agregar algo más, y si no, Andrés, cerrá lo que pensabas. Sí. No, a mí me parece súper interesante, hay algunas preguntas que llegué a leer, pero bueno, no, quizás el espacio no da para poder pensar todo y dar respuestas cerradas, porque justamente estamos hablando de respetar este momento de incertidumbre, entonces está bien que queden algunas preguntas latentes para ir construyendo conocimientos sobre esto que nos está pasando con el tiempo, así que yo celebro que algunas preguntas queden a modo de interrogantes o dilemas, como fuimos planteando nuestro encuentro de hoy, y que podamos ir pensándolos con tiempo y más pausadamente para poder ir encontrando respuestas a su tiempo. Cuando terminemos vamos a poner una plaquita con nuestros datos. No tenemos nosotros como grupo red en este momento, pero la vamos a tener, Pablo, la vamos a tener. Acá esto es una discusión interna sobre las tecnologías. Lo que sí, les repito, y con esto me doy unos minutitos para hacer el cierre, este material que va a estar editado con el video, y vamos a ver cómo mostramos el tema de las preguntas, porque el chat es muy interesante también para poder reflejar, va a estar, dennos unos días, la semana que viene, se va a publicar a través de la red social de Facebook de ELICE, la buscan como ICU a Facebook, enseguida les va a salir. ICE, cuando leí, por supuesto, Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación. Instagram también del ICE lo pueden seguir, y desde ahí nosotros vamos a subir, va a estar en YouTube esta información, y desde ahí también vamos a dejar nuestros contactos y todos estos materiales, como les decíamos, van a estar ahí linkeados con algún espacio virtual que vamos a construir para poner todo ahí, que ustedes puedan después revisitarlos. Entonces voy a dar cierre, un minuto que estoy pidiendo acá para ponerme el reloj, para no pasarme. Bueno, para cerrar entonces... Sí, no, ya estamos pasados, André, no te preocupes. Pero para no... Estamos para desbordados. Un minuto más, quédense, no se vayan, un minuto más a los que se están yendo, dennos un minuto que cerramos. Bueno, para cerrar, iba a decir 4 cositas, nada más. La primera es la que tiene que ver con todo esto, lo que nos deja pensar, y lo que nos está permitiendo pensar, volvamos a esto que estábamos viendo hace un ratito, lo que nos evidencia, gracias, lo que nos evidencia, todo lo que estuvimos hablando, justamente es la visibilidad que le da a la pandemia a la importancia de la materialidad y de la presencia de la escuela y de sus docentes. Creo que esto es lo que vimos a lo largo de toda la charla, ¿no? Bueno, esta idea de ¿es una escuela, no es una escuela? Bueno, es lo que estamos intentando, y esa materialidad que no tenemos porque no estamos entre las 4 paredes del aula, la pandemia la evidencia, y evidencia esta presencia, esta importancia. En segundo lugar, bueno, el lugar del trabajo docente, fundamental, nuestro lugar, y es un lugar que está, como decimos hace un rato, con cuerpos en cuarentenados. Quienes no pudieron ver esto, les recomiendo, es un artículo muy cortito que publicó el CCK, de Martín Coa, donde justamente habla de nuestro cuerpo en cuarentenado. Bueno, los docentes trabajando, estamos también en cuarentenados, y Ian Sanwell tiene un concepto que es poner el cuerpo, en un articulito de hace unos años en el Monitor de la Educación, y realmente estamos poniendo el cuerpo más que nunca, ¿no? La docencia tiene que ver con eso, y ahora lo estamos haciendo más que nunca. La continuidad pedagógica tiene dificultades, muchas dificultades, todas las que acabamos de decir. En eso estamos tratando de seguir ese camino a pesar del cansancio, y importante acá es que la virtualidad está reconfigurando nuestro trabajo de enseñar, está reconfigurando las condiciones de trabajo permanentemente, lo que acabamos de charlar hace un ratito,
Y la pandemia, en tercer lugar, nos deja agotados, con pocos tiempos, ¿no? Con mucha incertidumbre. Bueno, es un tiempo, creo yo, para empezar a repensar unas cuantas cuestiones. Muchas hemos repensado acá. Hace un ratito alguien preguntaba si es justificativo que yo no manejo las tecnologías, entonces no las uso. Bueno, creo que la pregunta tiene que ser por la reinvención, dice Mariana Maya, ¿no? Al que no la sigue en sus redes, les recomiendo, todos los días publica historias sobre esto. La idea de reinventarnos, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de decir, las dificultades, no estamos idolatrando a las tecnologías, sino repensando qué oportunidades podemos buscar ahí. Y en cuarto lugar, lo dije hace un ratito, la importancia del rol del Estado. Hace un rato alguien hablaba de las brechas digitales y sociales, y esto es fundamental. La brecha no es solo digital, es social, y políticas de Estado, con Estado presente, como fue Conectar Igualdad, y por suerte están volviendo a hacer esas políticas en nuestro país, lo que hacen es ayudar no solo a disminuir la brecha digital, sino la brecha social de la que estuvieron hablando Pablo y Vero hace un rato, y eso es algo que tenemos que festejar y agradecer, no porque es un derecho, pero sí apoyar, digamos, ¿no? Me parece que esto es muy importante, y un poco para ir cerrando, 3 minutos, estoy bastante bien, tenía 5, así que venimos bien. En esta idea, ¿no? de achicar la brecha social, no solo la virtual, y en este rol que estamos teniendo los docentes, me parece que una forma interesante de cerrar tiene que ver justamente con el agradecimiento a todos y a todas ustedes por estar, porque es poner el cuerpo, aunque sea en la virtualidad. Y Es que le estamos, quiero dar... André, te interrumpo un segundo. Es interesante lo que decís, porque estamos poniendo mucho el cuerpo, estamos poniendo el cuerpo más que nunca, y sin embargo por estas pantallas no se ve, digamos, ¿no? O nos preguntamos por qué es un cuerpo, porque no estamos transitando en la calle, o no nos estamos saludando personalmente. Pero Claro, estamos poniendo mucho el exacto, cuerpo. claro, exacto. Bueno, Eso nomás, y perdón. no, por supuesto, quería decir una cosita que me parece importante, es que también, además de agradecerles a todos y a todas por participar, quería agradecer la ayuda muy importante que tuvimos acá desde el Sí, equipo de la parte técnica. a Este, Ervin. Así que bueno, le quiero agradecer a Ervin, a ver si se quiere abrir la cámara para mostrarse. Ahí está, Sociólogo también, Agradecemos al sociólogo, santo director del de marido de cine. Andre. que bueno, Agradecemos al santo del marido de Andre que nos bancó que y a nos... acá la UNIPE nos prestó su Sí. ayuda, así que bueno, junto con eso agradecerles a todas y a todas. No sé si darle la palabra a alguno de mis compañeros quiere decir algo más, y si no, digo una cosita para cerrar, que tengo acá anotada, muy importante para decir sobre los materiales que estuvimos usando hoy. No sé si No, alguno quiere... por mi parte, saludarlos a todos y poder volvernos a encontrar en una próxima charla virtual o Ujú. presencial. Esperemos que sea presencial. Bueno, Vero, Nati, ¿quieren decir algo más antes de ir finalizando? Simplemente agradecerles, la verdad que estamos muy contentos, fue un esfuerzo de armarlo también y bueno, y realmente nos sentimos muy gratificados, así que bueno, esperemos que esto que se vuelva a generar otra posibilidad de encontrarnos y seguir dialogando. Muchas Nati. Bueno, gracias. sí, por mi parte, saludarlos a todos y a todas, agradecerles que hayamos generado este encuentro y bueno, me parece que hoy más que nunca, feliz Día del Trabajador y de la Trabajadora para el día de mañana. Sí. Sí. Totalmente. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Ahí están viendo proyectado, primero un gracias grande que proyectamos, y después, bueno, por el momento, lo más fácil es compartirles nuestros mails por un tema del tema de los accesos a las redes sociales. Sí les dejamos ahí la red social de Facebook y de Instagram de el ICE, donde les decimos que vamos a tener subido el video con estos materiales en breve, así que sigan, si no siguen a las redes, si no lo siguen en las redes, síganlo, que lo van a ver ahí. Y bueno, y desde ahí nos podemos seguir comunicando. Y en breve seguro vamos a lanzar alguna red social nuestra para que se puedan comunicar. Muchas gracias a todos y a todas por estar. Y bueno, y podemos dejar de compartir acá la pantalla, me dice la técnica, para que podamos saludarnos todos y todas.
yo quería pedir un aplauso para darnos, así que, porque ha salido muy bien, así que pueden desmutear. Bueno, si quieren, ya aplausos me ponen acá en el chat, si quieren, pueden abrir sus micrófonos, total, ya estamos, así que si ya nos podemos ver si quieren. Un abrazo fuerte a todos. Feliz día. Bastante la charla, no hablé en toda la charla, pero los escuché atentamente. Bueno, Día del muchísimas gracias. Trabajador. Feliz día para todos y todas. Feliz día del trabajador como docentes. Feliz día a todos. Muchas gracias. Anchita. Nos vemos con los niños también. Es muy lindo verlos a todos en su hogar, digamos, en el contexto particular de cada uno, ¿no? Buenísimo. Ahí nos mandan aplausos también desde el chat. Así que bueno, una alegría contar con todos. Fuimos más de 80 personas en un momento, así que bueno, una alegría grande. Bueno, abrazo grande a todos. Un abrazo a todos, nos vamos despidiendo. Van saliendo de la reunión y nos vemos. En algún momento nos veremos. Chau, 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 chau.